que hay cosas hay misterios que se te va a revelar. Hay revelaciones que solamente se te va a revelar tu vida a través de tú entrar en ese tiempo espiritual o en ese tiempo de hablar en lengua. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Zona Sobrenatural. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros estemos conectados con ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de un pastor, hombre que Dios lo está usando de manera extraordinaria. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio tener al pastor aquí, Ezequiel. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se Ignacio, siente? muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa muy especial. Encantado de estar aquí de nuevo. Amén, amén, pastor. La gente está a la expectativa. Eh, Cuando hablamos, el último tema que tocamos fue el de las lenguas. La gente quería más y más y más. Y yo sé que este tema le va a bendecir de manera extraordinaria, porque ellos vieron que no solamente tenía el conocimiento, sino que también tenía la práctica. Ese es el punto. Hay gente que tiene el conocimiento, pero no la practica. Entonces, lo mejor es cuando tú hablas desde la experiencia, pero con fundamento bíblico. Así que, pastor, el escenario del Espíritu Santo. Amén. Tomando un poquito, para terminar uno de los puntos que tomamos del hablar en lenguas, me preguntó en estos días una discípula de mi iglesia, me dijo, pastor, ¿puede una persona interpretar lenguas sin hablar en lenguas? Uf, wow. Y fue muy interesante porque realmente le dije, bueno, desde la perspectiva, creo que tú no puedes ejercer un oficio si no tienes el don, si no estás sellado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede en ese caso? Muchas veces las personas que no hablan en lengua, que pueden, o que en un momento interpretan lenguas, es por la esfera o la atmósfera que se mueve en el lugar. Uf. Sabemos que en muchos lugares donde se manifiesta el don profético, hay esferas espirituales. Cada iglesia es una esfera espiritual en la cual se manifiesta y tiene diferentes manifestaciones. Una en el don de profecía, otra ciencia, otras sanidades. Por eso vemos iglesias que se caracterizan por cierto poder sobrenatural, pero todo viene del mismo espíritu. Ahora, de mi parte, creo que una persona no puede tener el don de interpretación si no habla en lengua. No puede. ¿Por qué? Porque se necesita, es lógicamente, para tú interpretar, tú tienes que conocer la lengua. Claro. Obtener la experiencia espiritual de poder manifestarse en la intimidad con Dios en ese sentido. Hay una parte fundamental en la intimidad y es el hablar en el espíritu con Dios. Hay un punto en que Dios no quiere que tú hables. Hay un punto en que Dios ni siquiera quiere que tú te quedes en silencio. Simplemente Dios quiere trabajar con tu espíritu. ¿Por qué? Ahora me nació, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras almas están enlazadas y nuestro espíritu está atado. Ahora, tú me preguntas, ¿y cómo puede estar el espíritu enlazado? Claro, la parte más elevada del espíritu es la intuición. Es la parte más elevada. Por eso que vemos grandes maestros metafísicos o de otras religiones y de otras sectas entrar en unos estados espirituales, y que hacen manifestaciones sobrenaturales en cuanto a sanidad, en cuanto a psique, en cuanto a transportación, en cuanto a
a cuerpo astral. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Dios mío. Y una vez, estuve orando. Estuve orando y estuve en mi cama, en mi habitación, en mi cama, y entré a orar en el Espíritu. Por eso es que es importante poder orar en el Espíritu. Y si tú no hablas en lengua, pídasela a Dios, que Dios la da. Claro. Pero cuando estuve orando, intercediendo, en un momento creo que me dormí, ni me di cuenta porque yo estaba orando y estaba orando en el Espíritu. Un momento cuando me fui, me veo que estoy orando. Salgo del cuerpo y me veo que estoy orando. Dios mío. Cuando veo que estoy orando, el Señor me muestra, el Señor me muestra, el Señor me muestra mi casa y estoy en el Espíritu realmente. No estaba mi alma, estaba fuera de mi cuerpo, Venancio. Y es increíble que en ese mismo instante vi dos seres que estaban entrando en mi casa. Pero había uno que no era un demonio. Wow. Era un humano. Y cuando yo lo fui a agarrar... Espérese. Usted está orando en su casa. Sí, y vio dos personajes que entraron. Dos personas que entraron. Y uno de los personajes era un ser humano. Y el otro un demonio. La mayoría de los maestros de metafísica o que caminan en cuerpo astral tienen un medium. Aún los brujos y los hechiceros son medium que tratan de conectar el mundo natural con el mundo espiritual. Wow. Cuando esos seres entraron a mi casa, ¿qué ustedes hacen aquí? Y yo la agarro, reprendo, pero cuando yo empecé a reprender, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y salen de mi casa ahora. Hubo uno de ellos que salió primero, pero el otro se quedó como que no pudo salir. Y cuando lo fui a agarrar, literalmente estoy hablando en el espíritu, lo agarré y lo tenía sujetado, pero se me zafó y se fue. Dios. El primero que salió fue el demonio. Luego el Espíritu Santo me hizo entender, no, el primero que salió fue el demonio, por eso que no pudo resistir, en el nombre de Jesús salió. Ahora, como era un alma que estaba ahí, en cuerpo astral, Dios mío. porque eso es lo que sucede muchas veces eso. Muchas veces hay enviación específica con líderes, con siervos de Dios, con profetas, con apóstoles, con pastores, y tienen un ataque, vamos a decir, dimensional en el mundo espiritual, y eso muchas veces no saben cómo contrarrestar ese ataque. A veces hay un espíritu de conflicto. A veces tenemos un tope, no pasamos. La iglesia, por más que crece, se queda estancada. No explota, como que hay momentos en que, o hay tiempo en que la manifestación del Espíritu Santo se queda mermada. Y es producto de esto. Porque nuestras almas están enlazadas. Hay relaciones con personas que tenemos que romper. ¿Por qué? Porque esas ligaduras de almas con otras personas, Venancio, y es interesante esto, es un conducto para que los demonios y los espíritus de control mental, Dios mío, y del alma no te puedan, no permiten que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Y muchas veces tenemos que entrar en una liberación, no solamente de demonios, sino de almas, de personas. Vamos, para entrar ahí, porque las personas piensan que la liberación solamente tiene que ver con espíritus de las tinieblas que estén incrustados en la vida del hombre o en el alma del hombre, o posesión demoníaca.
Pero hay algo que quiero aperturar una pregunta a usted. Lo primero es que el término poseído por demonio no aparece en los textos más originales, sino es demonizar. El término demonizar tiene que ver con algo que te intranquiliza, sea por dentro o sea por fuera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entrando en esa parte ahí, hay relaciones en la vida del hombre y de la mujer que lo intranquiliza. Y ya tú estás poseído por eso, de esa relación que tú tuviste. Ahora, ¿cómo una persona, pastor, puede ligar su alma a otra persona? Porque todo el mundo habla de la liberación de demonios, pero nadie habla de lo que te intranquiliza por una relación que tuviste. Sencillo. La Biblia misma dice, en Génesis capítulo 34, hay un pasaje fundamental, Sí. que es cuando Jacob entra a Siquem. Y la hija más pequeña de Lea, Dina o Dana, en otras versiones, va a la ciudad y el príncipe de la ciudad, Dios de Siquem, es atraído por Dina. Sí. Y dice que el hombre la deshonró. Este príncipe la deshonró, la violó. Pero algo interesante, dice la palabra que el alma se quedó atada a la de Dina. Y cuando él fue donde su papá, le dijo, quiero que me tome esta mujer como esposa. Pero está bien. Aquí hubo una violación y fue para bien, supongamos. Pero el alma de él se quedó enlazada de esta mujer. Se quedó en la versión Kadosh, dice que se quedó arraigada. Vemos en primera de Samuel, en segunda de Samuel, que es el capítulo 12 en adelante, cuando uno de los hijos de David, Amón, viola a su hermana. Y dice la palabra que inmediatamente él la violó, terminó, le tomó odio. Y el odio es un sentimiento emocional arraigado ¿a dónde? En el espíritu, en el alma. Sí. Porque en el alma es el conjunto de los deseos, de la voluntad y de los sentimientos. Sí. ¿Me va entendiendo? Entonces, hay una ligadura de almas que muchas veces nosotros estamos. Por eso es que también esa ligadura de alma es necesario romperla. ¿Por qué? Porque estamos atados al pasado. Y dice el Señor, todas las cosas que son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué Dios hace énfasis en esta palabra? Pero, pastor, ahí corroborando un poco con lo que usted dice, ahí es que el mismo apóstol Pablo habla y dice que el que se une a la ramera, uno se vuelve con ella. Excelente, un tremendo ejemplo. ¿Por qué Dios dice que se vuelve un ramero? Bueno, entonces nos volvemos una prostituta igual que la prostituta. Sí. Okay. Una de las transferencias o la ligadura de alma más fuerte es a través de la fornicación. Hay una ligadura porque el acto sexual es un acto que no es físico solamente. Es un acto del alma y acto espiritual. ¿Por qué? Porque es el acto donde se puede unir las dos almas. Es a través donde se pueden unir las almas de dos personas diferentes. Por eso es que se le hace tan difícil a un homosexual romper con la homosexualidad después de haber conocido la homosexualidad. Wow. Yes. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque Dios hizo el alma. La palabra alma en el hebreo es nefash. Y es algo interesante.
Porque dice que es ser yo, ¿verdad? Ser yo. Pero también dice un ser, un servicio viviente. Un servidor viviente. Oye esta palabra, servidor viviente. ¿Por qué? ¿Y por qué en la traducción en el hebreo dice que es un servidor viviente? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados, nuestra alma está creada para el servicio, primeramente a su creador, para servir a su creador, y luego ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Wow. Dio algo muy poderoso ahí. Porque si nos vamos al Génesis, dice que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que creó la parte material, ¿verdad? Sí. Dice que Dios sopló. Mientras el hombre solamente era cuerpo, materia, nunca se le llamó como se le llama a sí mismo, como usted dijo. El día que Dios sopla sobre el hombre, el espíritu, que se une lo que es el cuerpo con el espíritu, dice, y fue el hombre un ser viviente, un servidor viviente. Por eso es que el hombre, el primer Adán, fue un alma viviente, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. Sí. Vivificante. ¿Por qué un espíritu vivificante? ¿Por qué? Porque el postrer Adán venía con la esencia del Dios viviente. Wow. Del Dios viviente. Y aquí otra cosa muy interesante. Nuestro espíritu muchas veces están atados. Y por eso que hay pastores que tienen cierto nivel, que ya tienen cierta experiencia, pero no pasan de un límite, un techo. ¿Por qué? Porque muchas veces la intuición nuestra está atada. El espíritu nuestro está limitado. ¿Por qué? Porque en algún extremo o en alguna parte de nuestra vida fue impuesta o fuimos ministrados por alguna persona que era un medium, o mejor dicho, o era un brujo, un hechicero, o era un leedor de carta astral, o un metafísico. Entonces, cuando una de estas personas que tú en el pasado fuiste ministrado, te leyeron la carta o fuiste donde un brujo, tu espíritu muchas veces queda atado y mayormente andamos en el ministerio, somos ministros y tenemos esa dificultad. Wow. Soltó algo muy fuerte. Soltó algo muy fuerte porque yo estuve leyendo un documento y decía que uno de los errores de las iglesias es que la gente se convierte y no le hacen liberación. Por eso tenemos gente que están convertidos pero están atados. Porque se bebieron cosas, se ligaron con gente así como usted dice y nadie le hizo liberación. ¿Y quién le saca lo que tiene adentro? Recuerdo que en mis primeros tiempos de convertido empecé a tener varias secciones de liberación. Sí. Y en ese tiempo, recuerda que yo tuve una experiencia con mi familia donde me llevaban a los manises. Sí. Y visitaban y hacían altares, todos. Y en ese tiempo, en una de esas liberaciones, que estaba en la manifestación, fue tan fuerte la manifestación que yo empecé a doblarme, a ponerme parapléjico. El demonio, antes de salir de mi cuerpo, empezó a doblarme los brazos, los pies, empezó a encogerme y de una manera como una persona parapléjica. Y el demonio no salió o no me dejó libre hasta que yo no pude, porque me ató también la garganta ahí mismo para que yo no pudiera renunciar a ese pacto. Y yo te digo, pero yo no hice ese pacto.
Sí, tú no lo hiciste, pero inmediatamente tú entraste a ese altar Claro. con tu tío, automáticamente, como él era una autoridad sobre ti, Uf. tenía el derecho. Tenía un derecho legal. Ese demonio tenía un derecho legal sobre mi vida. Y fue cuando empecé a manifestar, cuando empecé a pronunciar la palabra, yo renuncio con la boca doblada porque no me permitía, porque ni siquiera hay muchas veces en la liberación, los demonios no quieren que tú renuncies, que tú pronuncies, que tú hables. Claro. Y por eso a veces te enmudece. Por eso es tan difícil. A veces hay momentos de liberación que son muy fuertes. Muy fuerte. Entonces, cuando en ese entonces, hace poco, yo me sentía estancado, me sentía que no estaba avanzando en el ministerio. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío. Y ahí el Señor me hizo entender, lo que pasa es que tú tienes un tope porque tu espíritu tiene que ser liberado. Ya no simplemente tu alma, sino tu espíritu. Porque yo soy un espíritu vivificante. Cristo es un espíritu vivificante. Y eso es lo que, cuando tú viniste a Cristo, entonces tenía que tener la plenitud de Cristo en ti. Sí. Y ese es el detalle. Ahora, ¿cómo podemos ser libres? Sería la pregunta. Claro. ¿Verdad? Sería la pregunta, ¿cómo podemos ser libres? Hay varias formas de ser libres. ¿Cómo? Lo primero que tú tienes que entender, tener conocimiento de lo que es la plenitud de la redención. Dios mío. La plenitud de la ¿Qué redención. es la plenitud de la redención? La plenitud de la redención, Venancio, es el sacrificio de Jesucristo. La palabra redención tiene 3 palabras diferentes en el griego. Y una de ellas es comprar en el mercado. En el sentido así es comprar en el mercado. Hay otras que significa comprar en el mercado y salir. Ok. ¿Verdad que está? ¿Verdad que sí? Y la otra es ser libre. Hay 3 etapas. Muchas veces entramos al mercado, pero todavía estamos atados. No, Sí. no hemos comprendido la compra. Vamos a decir que el mercado es la iglesia. Estamos en la iglesia y pero todavía estamos atados. Estamos en la iglesia, pero somos libres. Pero cuando entramos a la iglesia y no somos liberados, no estamos completamente libres. Wow, Dios mío. No estamos completamente libres. Entonces, ahí es que entra la plenitud de la redención, que es a través de ¿qué? A través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra, lo cual hemos sido redimidos del poder del enemigo. Dios nos ha librado, en Colosenses dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Claro. Y cuando tú no has estado en el mercado, pero no has salido, es decir, que no has sido libre, entonces es porque todavía Dios no te ha trasladado al reino de Jesucristo. No ha sido. Entonces ahí es el punto. Por eso que Jesucristo siempre, todo el tiempo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Yes. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hizo tanto énfasis en eso? Porque nosotros tenemos que caminar en el reino de los cielos. Uf. Nuestra vida tiene que estar establecida en el reino. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y muchas veces estamos en el evangelio, estamos en la iglesia, somos ministros, somos profetas, ministramos, pero todavía nosotros no andamos en la plenitud de la redención, que es lo que nos permite andar en lo sobrenatural. Wow. Y eso es lo que sucede, Venancio. Dios. Entonces, ya la persona está en la iglesia. Entonces, cuando la persona está en la iglesia, porque me gustaría que usted como pastor le dé un consejo a los pastores con respecto a eso, de la liberación cuando una persona se convierte. ¿Qué tan beneficioso es liberar o practicar el proceso de liberación a una persona, a un nuevo creyente? ¿Y cuál sería la consecuencia de no hacerlo? Perfecto. Mira qué sucede, Ignacio. Tenemos que entender que el proceso de liberación no es un proceso rápido. Instantáneo, ¿no? No. Hay muchas personas. Hay
hay ataduras, las cuales nosotros teníamos cuando éramos impíos o estábamos en el mundo, que Dios automáticamente rompe. Pero cada cierto tiempo tú tienes que entrar en un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el espíritu sale, ¿verdad que sí? Pero luego, como no encuentra, vuelve otra vez y encuentra su casa como adornada y vacía. Entonces quiere decir, por eso es que cada cierto tiempo hay situaciones que se te presentan a ti, problemas, situaciones, cada cierto tiempo, y es precisamente por eso, porque esos demonios vuelven, y si tú no tienes tu puerta, si tú no estás ordenado, tienes tu puerta cerrada, tanto del alma y espiritual, esos demonios van a volver a entrar. Y no van a entrar, y no va a entrar el que se fue, va a entrar con 7 demonios más, lo dice la palabra. Claro. Entonces, por eso es que cada tiempo tú tienes que entrar en un proceso de liberación o autoliberación. Autoliberación. Claro que sí, porque usted puede autoliberarse también. ¿Cómo? Sencillo. La palabra que dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, tú serás salvo. Todo el que clame a mí no será avergonzado. Por eso es que es importante tú entrar a orar en el Espíritu. Porque es una forma, dice la palabra, que lo íntimo de Dios, de lo más íntimo del Espíritu de Dios, lo comunica el Espíritu. Y el Espíritu tuyo es lo que se comunica también con lo íntimo. Y hay una relación a través de la intimidad que tú tienes con Dios, con Jesucristo. Esa intimidad. Y por eso que hay necesario entonces empezar a hablar en el Espíritu. Porque hay cosas hay misterios que se te van a revelar. Hay revelaciones que solamente se te va a revelar tu vida a través de tu entrar en ese tiempo espiritual o en ese tiempo de hablar en lengua. Ese lenguaje es exclusivo. Y muchas veces, tú me hiciste la pregunta de aquella vez, ¿por qué? Óyeme, como que se ha menospreciado mucho el hablar en el Espíritu. Además lo hacemos cuando estamos ministrando, pero no lo hacemos en la intimidad, que es donde debe de surgir lo oculto, debe revelarse a tu vida. Por eso es que la mayoría de los grandes ministros de hoy, en sus campañas, han entrado en esta dimensión de pasar tiempo orando en lengua, en el Espíritu, para poder ser libre de su alma, pero también para que fluya el reino de los cielos en las actividades. Dios mío. Es esencial. Ahora en el Espíritu. Otra, la confesión de la sangre. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, hasta menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Una de las formas de tú ser liberado, matando su yo. Wow, Dios mío. Por eso que Jesucristo fluyó todo el tiempo en lo sobrenatural. Yo no hago lo que yo quiero hacer, hago la voluntad de mi Padre. Yes. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ese es el punto, Venancio. Cuando yo he entendido eso, cuando yo he empezado cuando empecé a pasar tiempo orando en el Espíritu, había una manifestación de gloria en nuestra iglesia poderosa. En medio de la intercesión, nosotros tenemos equipo de intercesión en nuestra iglesia. Y uno de los milagros que hubo es, una de nuestras líderes se le formó un fibroma, formó un quiste de 10 centímetros en el lado derecho de su seno. Cuando empezamos a orar, y yo le empecé a decir, vamos a empezar a orar y vamos a romper en el Espíritu. Pero tú también necesitas ser liberada. ¿Por qué? Porque eso que te va a llevar a ser liberada de
tu alma y de tu espíritu. Porque hay ataduras del alma por descendencia y de enfermedades. Duramos una semana. La siguiente semana fue a hacerse la prueba y el examen. Y el quiste que estaba de 10 centímetros estaba de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque estuvimos entrando, rompiendo las esferas demoníacas de maldad. Las ligaduras de alma que había en ella, las ligaduras del espíritu que había que hay sobre nosotros, rompimos con eso. Aplicando la sangre, porque conocíamos la plenitud de la redención. Y eso es lo que muchas veces nosotros, ¿por qué recaen tanto? ¿Por qué mis hijos recaen tanto en lo que Dios ya lo liberó? ¿Por qué? Porque no conocen la plenitud de la redención. No se arraigan a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios en cuanto a la revelación de la plenitud de la redención, que es a través de la sangre de Jesucristo. Y este es un tema que podemos tratar más adelante. Cada derramamiento que Jesucristo hizo de su cuerpo fue con algo específico, no fue al azar, no fue simplemente la sangre de la cruz y ya. Dios. Desde que estuvo en el Getsemaní, hasta que fue clavada la lanza en su costado, cada derramamiento de esa sangre tiene un propósito de liberación en tu vida. Son 7 derramamientos. Y hay 5 declaraciones o confesiones de la sangre, la cual te hace libre, enjuaga la plenitud de la redención. La sangre que brotó de la frente, la sangre que brotó del rostro a ser arrancada la barba, la sangre de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas, la sangre de las manos al ser clavada, la de los pies al ser clavada y la del costado. Dios mío. Por algo. Nada en la Biblia es al azar. No. Nada es porque sí. Todo tiene un propósito establecido por Dios. Pastor, ¿qué tan importante es tener un ministerio de intercesión en la iglesia? Fundamental. Porque yo conozco iglesias que no tienen ese ministerio formal, eso, ni le dan forma ni nada. Dese cuenta que las iglesias de mayor crecimiento, las iglesias que son vamos a decir, en número, las iglesias que son en número, Venancio, sí, tienen también una gran manifestación de poder. Y lo vemos. Están ahí. Están ahí. ¿Por qué? Porque tienen un ministerio de intercesión fundamental. Un ministerio de intercesión fundamental. Si un equipo de intercesión que estén orando mañana, conozco una de las iglesias más grandes de todo el mundo. Esas iglesias tienen diariamente de 5 de la mañana a 9 de la mañana tienen intercesión. Tienen un cuerpo de intercesión fuerte. ¿Por qué tienen ese? Y los resultados están. Son influencia política, son influencia social, son influencia en su ciudad. Y era como estábamos hablando ahorita, esa iglesia está en Colombia. Y hay un crecimiento fuerte. Está en Colombia. ¿Alrededor de cuántas personas tienen ahí? Tienen más de 300,000 personas. Hay una convención que se hace anualmente ahí en esa iglesia y son tremendas. Tienen un crecimiento, influencia política, tienen de sus miembros, de sus líderes en posiciones de autoridad en el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos han entendido lo que es la intercesión y la guerra espiritual. Dios mío. Por eso que son atacados tan fuertemente muchos ministerios. Por eso es que es fundamental tener un cuerpo de intercesión, un equipo de intercesión, donde hayan... Es tan importante, porque aquí, en el cuerpo de intercesión,
es que están los videntes proféticos, Sí. los roé, Dios mío. los profetas que ven, que tienen visiones, que tienen sueños. Y algo que nos caracteriza a nosotros es, en nuestra iglesia, es el lenguaje del Espíritu. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu? El lenguaje del Espíritu es a través de los sueños, a través de las visiones. Dios habla constantemente. Todos los días Dios tiene que hablar. Dios te habla. Ay, no, Dios me habló un mes. Hay que revisarse. Dios no puede hablarte un mes y después durar un año. Tú tienes que estar conectado. Una conexión. Claro, y por eso que el equipo siempre estamos, podemos, a través de la intercesión se puede discernir las manifestaciones dentro de los servicios que no son del Espíritu. Y en muchos lugares vemos manifestaciones que no son del Espíritu. Y lo permiten. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento. No hay un discernimiento. ¿Por qué hay tanto ataque a los pastores? Tumban tantos pastores en cierta congregación. Conocí una iglesia que cada cierto tiempo los pastores no duraban tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sucedía ahí? Había algo. No podían consolidarse como líderes y poder llevar a cabo la visión. ¿Por qué? Porque había un espíritu que estaba entronizando ahí. Estaba entronizado ahí. Y hasta que hubo un pastor que formó un buen equipo de intercesión y empezaron a rebelarse y empezó a cambiar, el Espíritu dijo, no, ya ahora quiero que me cambie esto. Y tuvo que cambiar muchas veces la estructura de oración que había en la iglesia. Y empezar a trabajar liberación, empezó a trabajar y empezó a dar libertad al Espíritu. Dios mío. Y la manifestación del Espíritu no es lo que muchas veces vemos, no es solamente lo que vemos en las actividades. Nosotros moviendo manifestaciones que no digo que no lo es, al contrario, sí, sé que pero no solamente es eso. No. Es el punto, que no es solamente eso. No es porque hay solamente gente que eso. ha querido encasillar de que esa es la manifestación. No. Y Dios se manifiesta de diferentes maneras. En la actividad que te dije recientemente que tuvimos, invitamos a una joven. Bueno, vino de Guadalupe. Ella es una seguidora de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Y cuando estábamos en 21 días de ayuno, realmente. Y vuelvo y repito, el mensaje del predicador no fue este mensaje de lengua. Fue un mensaje sencillo. Te podías dormir. Sí. Ahora, cuando él empezó a ministrar, que llegó donde la persona, le describió completamente su vida y lo que estaba pasando con ella, que ni siquiera su familia lo sabían. Y esa mujer se derramó en lágrimas y fue liberada y fue sellada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué sucedió eso? ¿Empezó a moverse? No se movió. No empezó a hablar en lengua tampoco. Sin embargo, hubo una liberación automáticamente. ¿Por qué? Porque el poder, por la esfera espiritual que hay ahí, de intercesión. Había una guerra de 21 días en ayuno. Y cada día de esa actividad era un tema que se hablaba. Porque cuando habló también de la redención física, de la redención, la plenitud de la redención, abarca la redención física, que aquí entra la sanidad. La redención espiritual, que abarca lo que es el ministerio, lo que es la operación ministerial y familiar. Y número 3, la redención financiera. ¿Por qué, Venancio? Porque nosotros, la iglesia tradicional, no acostumbró a nosotros, o mejor dicho, el legalismo y la tradición nos enseñó a nosotros que nosotros no podíamos hacer próspero. No. Y que teníamos que, todavía la mentalidad de que tenemos que, para ser ricos,
o millonarios, y cuando te hablo rico y millonario, no estoy diciendo que seamos un bichini, que sea uno de estos, no, Yo entiendo. ¿me entiendes? Que tenemos que esperar porque en el cielo que tenemos la casa de mansión, las calles son de oro, y no es así. ¿O por qué usted cree que en el Éxodo el faraón le dijo a Moisés, no, está bien, vete con los hombres, pero déjame a tu familia? No, vete, está bien, tú te puedes ir con las mujeres, pero déjame a tus hijos. Había una negociación de las tinieblas porque no quieren dejar en libertad a tu familia, a tus hijos. ¿Y cómo tú entonces puedes ejercer un ministerio con libertad y con poder y autoridad? Dios mío. No lo puede ejercer. Entonces había una negociación que las tinieblas. Ahora, me pregunta, como Moisés no pudo negociar con Faraón, o mejor dicho, no permitió esa negociación, ¿cómo terminó saliendo el pueblo de Israel? Porque hizo un énfasis el Señor y salieron con la mano vacía. No. Salieron con las riquezas. Claro. Porque aún sus propios amos le daban todo, vayan, pero salgan de aquí, pero libre, completamente, en todas las áreas de su vida. Sin alianza. Sin alianza. Wow. Porque, vámonos más atrás, porque Abraham no hizo, es increíble este tema. ¿Por qué Abraham no hizo alianza con el rey de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué precisamente Abraham hizo alianza con Melquisedec? Si venía de Melquisedec, no era conocido. ¿Por qué? ¿Y por qué se le aparentó? Y mejor dijo, no voy a hacer alianza contigo. Solamente dale a los míos lo que ellos se ganaron. Pero mi alianza es con Melquisedec. ¿Y cómo se selló esa alianza de Melquisedec y Abraham? Escucha esto. Con el diezmo. El diezmo es un pacto que tú haces. El diezmo no viene por la ley. No. El diezmo fue antes de la ley. Claro. Bueno, nos fuimos por muchos temas, Bienancio. No, porque estamos hablando aquí de liberación. De liberación en todas las áreas. Ya pasamos la parte espiritual. El plato espiritual. Pasamos la parte emocional, física, del alma, física. Todo eso. Y ahora la parte financiera. Exacto. Porque es muy importante esto y quiero que abordemos este tema aquí tranquilo, sin importar el tiempo. Ok. Acontece que la iglesia ha sido libre de espíritu. De muchos espíritus. De lascivia, todas esas cosas. La iglesia ha sido libre de que ha abandonado matrimonio o incluso parejas que tenían antes que la ligaban al mundo. Abandonaron eso. Pero aún abandonando eso, financieramente carecen de muchas cosas. No, me voy más lejos, Vidancio. Tú lo estás diciendo muy blanco. A veces estamos en miseria. En miseria, claro, en miseria. Y le servimos a un Dios que creó el oro y la plata. Le servimos a Dios que puso a Adán en un huerto y le dijo, todo lo que está ahí es tuyo. Le servimos a un Dios que puso un hombre en el mundo para que lo gobierne completo y le entregó riqueza, todo. Le servimos a un Dios que dice que el justo, que el impío amontona riqueza para el justo. Entonces, ¿cómo es que ese Dios, teniendo tanta riqueza, sus hijos viven en tanta pobreza? Ahí hay que hablar eso. Háblelo. Lo primero es que muchas veces somos oprimidos por las maldiciones generacionales que hay, las ataduras ancestrales que hay. Por ende, muchas veces esa miseria, esa pobreza, hay familias que constantemente, me voy más lejos, estamos en el ministerio y muchas veces se nos hace difícil poder pagar, y así se encuentran muchos ministerios ahora, poder comprar
terreno. Es más, me voy más lejos. El pagar el alquiler de su iglesia. Dios mío. Qué tema. ¿Por qué? Porque no hay, la finanza está completamente atada. Cuando Jesucristo habló de la riqueza o del espíritu de Mamón, sí, como Señor, y ese es un espíritu que hay en el mundo realmente, que nos importa todo ahora mismo, todo joven, como estábamos hablando, todo joven que se quiere enganchar a la música, es para buscarse lo suyo. claro. Y el chanteo es, o mejor dicho, el fronteo es, Sí, échame vaina con lo que yo tengo. El fronteo es de yo hacerme, entonces el dinero ya se convierte, no se convierte en un instrumento para tú ser un mayordomo, sino que ya el dinero se convierte en tu mayordomo. wow. Entonces, nosotros, esta libertad financiera, ¿quién dice la palabra, el proverbio? Que el rico y el pobre se encontraron. Sí, Se encontraron el rico y el pobre, pero ambos lo creó Dios. Ahora bien, nosotros no estamos llamados a estar en miseria, o por ende, porque el Señor dice en su palabra, Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Pues porque no hemos entendido la libertad financiera que Dios nos ha derramado. La plenitud de la redención abarca las 3 áreas y la financiera es una de las más importantes, porque cómo se puede mantener, supongamos, todo lo que está aquí, me imagino que aquí se paga luz, claro que sí. se paga luz, se pagan equipos, Sí. mantenimiento, a través de los medios digitales se paga. Claro. Para sostener esto es con dinero. Es con dinero. Y la única forma de que la iglesia pueda, cuando la iglesia aprenda a ser generosa, a ser dadivosa y a desprenderse de sí mismo, entonces vamos a poder entrar a la plenitud de la redención financiera. Vamos al libro de los Hechos. ¿No? Vamos al libro de los Hechos. Decían que todos estaban unánimes y ninguno de los que tenía tener algo lo tenía para sí mismo, sino que los echaba a los pies de ¿dónde? De los apóstoles. Claro. El problema de Ananías y Zafira no fue que ellos no era el dinero. Lo que pasa es que ellos robaron lo que ellos pactaron. Por eso es que dice la palabra, es mejor que tú no prometas y cumplas, a Sí. que tú prometas algo y no lo cumplas. Claro, claro. Uf, tremendo. ¿Me va entendiendo? Claro. Una vez estábamos en una crisis bien fuerte en nuestra iglesia. Una de las crisis, de las mayores crisis que habíamos tener. Teníamos un lugar alquilado y nos atrasamos en ese entonces. Y estábamos buscando la forma. Y cuando empezamos a aplicar la sangre que brotó de Jesús por causa de la corona de espinas, tuvimos 30 días, un 30x3 de intercesión, 3 veces al día por 30 días. Secretito. Código. 30x3. Cuando una persona, el tiempo para una persona son 30 días para una muerte espiritual. Y tú me dices, pastor, ¿y de dónde usted me está hablando eso? ¿Por cuántos días Daniel se encerró? 21 días. Se encerró en ayuno, pero dice, cuando lo fueron a... Él abrió su ventana. Sí, sí. Y dice la palabra que él empezó a hacer, como abrió la ventana, la cortina, como de costumbre lo había hecho. Sí. Parece que él lo había dejado de hacer.
Y por 30 días, él se paró orando, sabiendo que que había un decreto de muerte. Porque la sentencia se tenía que cumplir a los 30 días. Cuando tú dejas de hacer algo, científicamente hablando, por 30 días, tiende a perderlo. Dios mío. Uf. Pastor, pero qué misterio ha soltado. Científicamente, y viendo que, por eso es que hay creyentes que cuando duran un mes sin ayunar, pierden ese hábito. Claro. De leer la Biblia, y se le hace tan difícil volver a conectar con eso. ¡Wow! Porque es que se muere. Todo lo que está en la ley del uso y todo lo que tú no le das uso va a perecer. Dios mío. Por eso es que dice la palabra, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva, y usted fija, están constantemente, sí. Constantemente, son como cascadas. Y es una cascada que constantemente hay agua. Entonces, ese es el punto. Daniel, si no entraba en esa dimensión de 30 días en oración, que lo vieran como lo hacía, porque pasa que, como decimos, Daniel dejó de hacerlo. Y 30 días es el tiempo para una muerte espiritual en alguna área de tu vida. 30 por 3. 30 por 3. 3 veces al día, golpeando. Tenía había hecho una sentencia porque nos engañaron. Uno de los hijos del dueño nos engañó en el local. Nos hizo filmar. Le pagábamos los atrasos y la mensualidad. Y cuando nos llegó esa sentencia, el muchacho nunca notificó al juzgado que nosotros estábamos pagando. Y ya había una sentencia. Para poder, ya esa sentencia era un embargo absoluto. Ninguna sentencia, después de haber sido ratificada, se puede echar para atrás, mi hermano. No. Y nosotros nos vamos a orar aplicando esa sangre que brotó de la corona. ¿Por qué la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espina? ¿Por qué? Porque esa sangre es la que te permite recuperar la esfera de dominio que perdió Adán. ¿La maldición cuál fue? Con el sudor de tu frente y con caldo y espinos, trabajará la tierra, o la tierra dará su fruto. Esa esfera de dominio que tenía Adán se perdió. Ahora, ¿cómo la recuperó Jesucristo? Cuando le pusieron la corona de espina, el Rey de Reyes. Salve al Rey de los judíos. Sí. Ahí se recuperó la esfera de dominio. Con la corona de espina, con esa sangre que derramó de su cabeza. Es el gran detalle. Esas son las grandes, las cosas maravillosas que Dios. Y empezamos cuando. Déjame decirte algo. Venas. Es una sentencia que ya no puede ser ya echada para atrás. Cuando nos dimos cuenta, como vamos a hablar con la familia, ahí se desenvuelve que el hijo nunca era una familia y ese hijo nunca entregó el dinero a los demás familiares. Se deshizo. Dios trajo algo que estaba oculto. Dios mío. Y tuvimos que entrar en un acuerdo. Ellos tuvieron que entrar en un acuerdo con nosotros. Algo que es imposible de hacer. Y dime cómo salimos. ¿Cómo? Con todo lo nuestro. No pudieron hacer el embargo. No pudieron quitarnos el local a como ellos tenían antojado de hacerlo y como ellos perseguían hacerlo. Solamente Dios pudo hacer eso. Nos libró de un embargo definitivo. Y aparte, cuando en esos días estábamos buscando, desesperados, buscando local, llegamos a una plaza y ahí estaba un señor con la ropa
Y bueno, pero nosotros no tenemos dinero. No, yo solo alquilo. Pero no, ¿no es un contrato? No, sin contrato. ¿Cómo que usted no quiere sin contrato? No, sí, yo solo alquilo. Usted me va a pagar los días que usted den servicio. ¿Y quién es el dueño? Un tipo que era el que estaba barriendo, el tipo con cabello largo, todo sucio. Yo soy el dueño. ¿Usted es el dueño de esto aquí? Yo me quedé como, ¿y usted es el dueño? Que sí, yo soy el dueño. Usted está hablando con el dueño. ¿O usted no tiene fe? Y eso me confrontó muchísimo. Porque esa batalla, esos 30 por 3, nos llevaron a nosotros a conquistar. ¿Y alquilaron el lugar? Alquilamos el lugar. Sin dinero, sin Ahí contrato. ahí es que están ahora. No, salimos de ahí, ya tenemos, ahora mismo, tenemos el terreno para construcción. Okay. Y a través de eso, porque hemos recuperado las esferas de dominio que el adversario nos había quitado. Y cada uno de nosotros tiene una esfera de dominio o una área de influencia que dominar, sea en tu familia, sea en el ministerio, sea en los negocios, sea en tu trabajo, sea en tu comunidad. Y por eso yo estoy de acuerdo con que la iglesia debe influenciar en la política. Y el gran problema está aquí ahora. Tenemos la ideología, tenemos el aborto, tenemos las causales. Y te voy a decir algo, Venancio. Lo más grande del caso es que van detrás de nosotros, de las iglesias. Entonces la iglesia tiene que despertar ya. Despertar y asumir la autoridad que Dios le ha dado a que dominemos. Por eso dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. ¿Por qué? Escuché esto. Según tengo una información de que hay diputados, están allá en la Cámara de Diputados, Congreso, todos esos lados, que ellos están ahí, pero lo que legislan, o lo mejor dicho, lo que llevan las ideas no son ellos, sino quien le financió su campaña o quien le financió lo que fue esa posición ahí. Porque detrás de ellos hay satanistas, homosexuales y todas esas cosas. ¿Para qué? Para que ellos le lleven idea al Senado, lleven idea al Congreso y así ellos pueden tener más fuerza. Pero nosotros como iglesia nos parecemos monjes, nos queremos apartar de la sociedad, donde una iglesia que no incide en la sociedad no es el diseño que Cristo dejó para la iglesia. Porque realmente yo leí un libro que se llama Autopsia de una iglesia muerta, que dice que una iglesia que en su sociedad, o mejor dicho, en su comunidad no impacta, es una iglesia que está próxima a desaparecer. Ese es el punto. No hemos apartado tanto de todo lo que tiene que ver con este mundo, que el mundo, el sistema, los espíritus de las tinieblas están sacando ventaja contra la iglesia. Yo necesito, pastor, que cerremos aquí. Mira, Venancio, la batalla del Congreso no fue una batalla solamente política, sino fue más espiritual. En el Congreso tenemos congresistas o diputados fieles y leales, cristianos con convicciones. Antes de llevarse a cabo de que el Congreso, nosotros estuvimos dándole 7 vueltas al Congreso, junto con más líderes de aquí, de líderes cristianos, sí. El pastor Manny Valera, Randy Guillén, el pastor Samuel Ramos. Cada uno de esos hombres y otros más, cada uno de esos hombres tomaron y asumieron el rol dentro del Congreso, con sus influencias dentro del Congreso. Nosotros, junto con el pastor Samuel Ramos y el Ejército Nacional de Oración, hicimos una vigilia frente al Congreso, con tarima y todo,
nos facilitaron la tarima, interior y policía, hicimos una vigilia. Y tú me preguntas, ¿cuántas personas participaron en esa vigilia? ¿Cuánto? No pasamos de 15 personas o 10 personas. Cuando ahí debería de haber estado lleno, clamando 24 horas de adoración y oración frente al Congreso. Hicimos evento y no pasaron de 15 personas en ese evento de adoración y de intercesión. Eso fue el año pasado. Y ahí amanecimos guerreando, batallando, y después de ahí la victoria fue, aparte también de que hay un grupo de oración dentro de que sea en el Congreso, creo que todos los miércoles. ¿Por qué? Porque tenemos que realmente llegar al punto de que nosotros tenemos que asumir, y esa es la diferencia, como te decía, de la Iglesia de Colombia. Ellos saben. Tienen senadora. Su pastora fue senadora. La pastora de esa iglesia fue senadora. Y no dejaba de ir a predicar, ni de discipular. Dios mío. Tremendo, pastor. No, yo creo que esta conversación entre nosotros es una conversación muy larga, porque de verdad usted responde a muchas incógnitas y inquietudes que tengo, y lo veo a usted y digo, wow, realmente que se necesitan pastores que tengan ese diseño, esa originalidad. Así que, pastor, Dios me le bendiga mucho. Si podemos hacer una oración por aquellos que nos están viendo ahora mismo. Amén. Hay personas aquí que tienen, hay área de su vida que está estancada. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Padre, venimos rompiendo toda ligadura de alma. Sí, venimos declarando por la sangre del Cordero inmolado. Gracias. Por la sangre que brotó de los pies de Jesús, por las manos de Jesús, la sangre que brotó de su frente, la sangre, bendito Dios, que brotó de su costado, la sangre que brotó de su rostro, a ser arrancada su barba, y la sangre de su cuerpo llagado por los látigos, aleluya. Señor, aplicamos esa sangre y declaramos liberación ahora. Hay ministerios que ahora están siendo desatados y liberados en el nombre de Jesús. Ministros que van a ser libres ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y el techo que el diablo ha puesto sea quebrantado ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora declaramos en el nombre de Jesús. Todo el que me está viendo, aleluya, es libre ahora, tanto en el área financiera, en el área física y en el área espiritual, en el nombre de Jesús. Se rompe toda atadura y es libre espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios mío. Amén. Pastor Ezequiel, Dios me le bendiga mucho y me le guarde. Es una honra tenerle aquí, de verdad que sí. Las personas han sido bendecidas a través de esta disertación y enseñanza de la palabra. Le invito a que se suscriba a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión. Ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Si tiene alguna incógnita lo puede poner también. Así que se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.